Hola, sean bienvenidos a un programa más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos hablando sobre una reforma fiscal que quizá el gobierno quiera proponer en próximos meses con un experto en la materia, Juvenal Lobato. Acompáñenos. Juvenal Lobato Díaz es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es técnico en Administración, graduado con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca en España. Tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y un máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova, Italia. Ha realizado diplomados en Derecho Tributario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, International Taxation por Duke University, ITAM, Orientation in USA Law por University of California, Davis. Especialista en Derecho Constitucional y Tributario. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 2005. Profesor por oposición de Derecho Fiscal de la misma institución y consejero técnico del 2012 al 2018. Tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Fue asesor de la Vicepresidencia de la Cámara de Senadores, árbitro de la Cámara Internacional de Comercio y del London Court of Arbitration International. Es presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, presidente de la Comisión de Derecho Tributario Constitucional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y es socio director de Lobato Díaz Abogados. Juvenal, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Hombre, al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar en la barra. La verdad es que es un gusto siempre acompañar a los colegios de abogados de nuestro país. Decías, ya comentabas que participo activamente tanto en ANADE como en el propio Ilustre, pero bueno, en la barra también hace el favor de invitarme constantemente a participar y bueno, qué mejor que hacerlo en este proyecto que tienen, muy interesante, más ahora que a veces pareciera que los espacios se han cortado, pero se agrandan con la tecnología y con todos los espacios en internet que tenemos. Así que muchas gracias por la invitación, Rodrigo. No, al contrario, Juvenal. Y pues un tema fiscal, el cual la verdad es que nunca tiene fin, siempre Totalmente. está, por supuesto, una materia temida, creo que por todos, ¿no? Con el SAT. Así que te preguntaría, Juvenal, ¿tú ves necesaria una reforma en materia fiscal? Y si sí, ¿qué aspectos, digamos, tú verías que tendría que tener esta reforma fiscal? Sí, Rodrigo, tú decías ahorita claramente que la parte fiscal es un tema que nos afecta a todos. Hay una frase que me gusta repetir mucho, traerla a colación cuando doy alguna charla y que se la atribuyen a muchas personas, pero la realidad es que pues ninguna se la atribuyó en lo personal como tal y muchas de ellas pues desde luego ya están muertas. Y es esta frase que dice que solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y el pago de impuestos. No hay duda, me parece, de eso. Cualquiera de nosotros saliendo a la calle, compra algo, está pagando impuestos. Y más con todo lo que hoy tenemos, con lo que hemos pasado en pandemia, pues bueno, sin duda que el tema impositivo se vuelve fundamental. Y decías tú específicamente, ¿se requiere una reforma fiscal? Yo te diría que constantemente debemos estar actualizando nuestro sistema fiscal, pero ojo con esto que digo, no cambiando todas las leyes impositivas. Quizá lo que vale mucho la pena es hacer cambios para ir modificando y haciendo más sencillo el cumplimiento en el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque la parte sustantiva, es decir, la parte donde se dice cuánto es lo que alguien tiene que pagar de impuestos, cuál es la tasa del impuesto de la renta, cuál es la tasa del IVA, que es la que al común de la gente le puede afectar, esa en mi opinión debe tener cierta permanencia. Esas son las reformas fiscales que sí probablemente requieran de un mayor análisis, que sí requieran de un mayor tiempo para que en su caso se puedan emplear. Hoy hemos tenido, y seguramente nuestro auditorio lo sabe, muchos abogados expertos, desde luego en materia tributaria, hemos tenido muchas reformas o lo que se le conocen misceláneas fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Reformas a distintas leyes fiscales que lo que han tratado de hacer es irle poniendo algún tipo, yo no diría de parche necesariamente, pero sí de modificación, que lo que trata de hacer es hacer más sencillo en su caso el pago de impuestos. Hay otras que no, que ya van un poquito más allá, pero bueno, quizá de esas ahorita platicaremos un poco más adelante. Pero yo sí pienso que hoy debemos
podemos estar o debemos estar pensando en una reforma fiscal. Y no solamente porque lo piense yo, Rodrigo, el propio gobierno nos lo ha anunciado. Ya anunció claramente, y el propio presidente lo dijo desde su campaña, que hacia la segunda mitad de su gobierno iba a proponer una reforma fiscal. Al inicio de año, como que todos por la pandemia dijimos lo va a hacer, no lo va a hacer, hasta hace poco ya lo anunció, el propio secretario de Hacienda lo dijo, con la propia jefa del SAT ahí en la Cámara de Diputados, ellos mismos hasta entraron a una discusión, recordará nuestro auditor y los especialistas que hasta el propio secretario de Hacienda dijo, oye, creo que la jefa del SAT se está emocionando y le puso un alto, le dijo, la política fiscal se hace en Hacienda, no se hace en el SAT, ese me parece que es un mensaje claro hacia dónde tienen que ir las cosas y yo creo que sí va a haber una reforma fiscal, ya lo anunciaron, estamos esperando que pasen las elecciones, obviamente, esto será a partir de septiembre donde se presente, pero desde hoy se está trabajando, hoy sabemos que ya hay instancias, incluso al propio interior del Congreso, que están buscando tener insumos para ver qué reforma fiscal va a realizarse y seguramente para el 8 de septiembre, que es la fecha que marca la Constitución y las leyes de nuestro país para que se presente en su caso una reforma fiscal o una propuesta de paquete económico, será en esa fecha en la que lo conoceremos. Varios aspectos, sin duda. Quizá yo te diría que uno de los más importantes, o los dividiría en dos, Rodrigo, la parte de las personas morales o empresas, coloquialmente conocidas, y desde luego las personas físicas. Y en el caso de personas físicas, pues hay una parte también importante, los famosos impuestos al consumo, que eso son lo que más quizá este gobierno menos quiere tocar, porque es un tema vedado, es un tema que no le gusta hablar de aumento de IVA, aumento de ese tipo de impuestos, y con la premisa que nos dieron, que el presidente ha dicho que no va a aumentar impuestos. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis, así como dice una cosa, un día después despierta y dice otra cosa, entonces yo creo que debemos ser cautelosos. ¿Qué pienso yo que puede ser de reforma fiscal importante, Rodrigo? Yo te diría una reforma que yo creo que vale mucho la pena analizar y ver si puede implementarse, es la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas, de las personas morales. Me parece que hoy tenemos una tasa muy relativamente alta, ¿no? Sí. 30% me parece alta, sobre todo, Rodrigo, si consideramos dos cosas más, que además de esa tasa del 30%, las empresas en México tienen que pagar la PTU, que es un 10% adicional, y tienen que pagar un impuesto que se creó en 2014, que es un impuesto adicional al reparto de dividendos. Es decir, además del 30% del impuesto que paga la empresa como tal, está el 10%, que no es un impuesto, lo entiendo desde luego de esa forma, pero incide al final del día en la ganancia que puede tener una empresa, y un 10% adicional por repartir, esto de los dividendos no es otra cosa que la ganancia que le da una empresa a sus socios, ese 10% adicional, estás hablando que nominalmente es un 50% que una empresa tendría que estar erogando para que de ahí pueda decir qué es lo que gana de manera efectiva como utilidad o ganancia. Eso me parece que por lo menos amerita un tema de discusión. No sé si como país queremos eso para atraer la inversión. Hay países que no tienen esos niveles de tasa, ¿no? Entonces, esa me parece que tendría que ser uno de los temas más importantes en materia de personas morales. Y en materia de personas físicas, quizás hacerlo más progresivo. Se ha hablado mucho de impuestos a las herencias, impuestos a los millonarios, se ha dicho también de esa manera. Esos me parecen, y debo decirlo, a veces propuestas más de corte, no sé si decir necesariamente populista, pero sí de un corte que va más hacia un electorado que busca dar un mensaje político más que un mensaje técnico. Yo creo que si en algún momento se ponen en serio sobre la mesa, y cuando digo en serio, lo digo por, hemos visto que varios diputados que hoy están buscando la reelección han traído el tema y lo vuelven a sacar, pero con la idea, en mi opinión, no de hacer una propuesta seria, sino de ganar votos. Entonces, creo que en las personas físicas valdría la pena analizar, recordemos que pagan el impuesto, pagamos el impuesto de manera progresiva, es decir, conforme vamos teniendo nivel de ingreso vamos pagando el impuesto, entonces quizá valdría la pena a lo mejor analizar esas tarifas que se conocen, esos rangos, para ver si sí efectivamente se está pagando de manera adecuada, y a lo mejor quizá hacia arriba poner algunos más o menos, pero analizarlo. Lo que quiero decir aquí es que no podemos hablar nada más de propuestas que surjan de la nada con un tema electoral, ¿no? Eso sería, en principio te diría yo estas dos cosas en rasgos generales los que yo pensaría, y ahorita podríamos comentar algunas más, y quizá nada más estar atentos, Rodrigo, el tema de los impuestos al consumo, te lo decía, yo no descarto ahí este gobierno que nos vaya a dar alguna sorpresa. Siempre ha tenido, no vamos lejos en temas constitucionales, legales, todo lo que nos ha traído. Todas las mañanas hay algo. Déjame decirte que yo doy clase prácticamente todos los días en la universidad de la UNAM
Y desde hace 2 años, bueno, año y medio, porque hace 2 años acaba de entrar el gobierno y no sabía que iban a hacer todo lo que han hecho, pero ya desde año y medio, o sea, el primer semestre después de que tomó posición este gobierno, recuerdo que les dije a mis alumnos, oigan, van a acordarse de mí al final del semestre. Cada día de la clase les puedo asegurar que va a haber un tema jurídico que vamos a comentar, que en la mañanera nos van a dar. Y hoy lo vemos, nos despertamos diario con una cosa diferente, ¿no? Ya no sabemos si es distractor o no, pero bueno, por lo menos tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico. Correcto. Y leía Juvenal en estos días que la recaudación, por ejemplo, ha estado alta Sí. en estos meses previos o al menos en el mes inmediato Ujú, anterior. ujú. Sí, eso ha sido un poco, yo no sé si decir necesariamente contradictorio, Rodrigo, pero creo que hay que analizarlo en la justa medida. A ver, primero, ¿cómo se mide esta recaudación? Ujú. ¿Por qué? Porque si la mides conforme al año anterior, evidentemente ya estábamos, dependiendo del mes, pero podríamos decir que ya estábamos en De la pandemia. pandemia, claro. Entonces, evidentemente, si la economía el año pasado bajó y lo comparas hoy, que ya estamos más o menos reactivándonos, pues obviamente vas a tener más recaudación, lo que no significa necesariamente que es porque se haya generado más actividad económica, sino porque simplemente estamos regresando a las actividades que teníamos antes, ¿no? Entonces eso me parece que es un detalle que no nos Importante. dejemos, no nos dejemos, yo diría engañar, ¿no? Con esos datos, es un poco como sucede con el empleo, ¿no? Nos dicen, es que aumentó muchísimo el empleo, sí, pero ¿cuánto perdimos el año pasado y cuál es el parámetro que tomas? Entonces, esa parte. Pero una cosa que sí se dio, Rodrigo, y hay que ser muy atentos, que es un aspecto también importante, son las facultades de comprobación. A ver, creo que quienes nos escuchan habrán visto, y el año pasado muchos de mis colegas estuvimos en esos menesteres, llamémosle así, donde nos enteramos que el SAT empezaba a llamar a los contribuyentes, ¿no? A los grandes contribuyentes que tenían litigios y que los mandaba a llamar aparentemente sin asesores fiscales y que entonces platicaba con ellos, los invitaba a autocorregirse y entonces estas personas pues se desistían de los juicios que tenían y pagaban los impuestos correspondientes. Yo desde luego no puedo decir absolutamente nada por temas profesionales, pero simplemente diré que si esto fue cierto, pues tienes un elemento importante para poder decir que te aumentó la recaudación. Solo que hay otro detalle, ¿cuánto te va a durar eso? ¿Cuántos de esos contribuyentes ya están regularizados, ya no quisieron pelearse, ya no quisieron tener problemas con el SAT y dijeron, oye, pues lo pago? Hoy ya no van a tener ningún problema de esa naturaleza y ya no les va a representar mayor recaudación. Entonces yo creo que esos dos elementos es importante no perderlos de vista. No dudo que el SAT esté haciendo también su trabajo. Recordemos algo, Rodrigo, también importante. Una de las cosas que hoy tenemos en nuestro sistema fiscal es la digitalización. Ahorita hablando de cómo justamente utilizamos hoy todas estas herramientas. Yo siempre les digo también a mis alumnos y a mis clientes, ojo con todo lo que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque todo termina por estar fiscalizado. Hoy, cualquiera de nosotros que tiene un trabajo, que expide un comprobante fiscal, el SAT perfectamente sabe cuánto fue lo que expediste, si recibiste ese dinero o no lo recibiste. ¿Por qué? Porque también sabe si te depositaron en tu cuenta bancaria o no. Entonces es muy fácil poder hacer un cruce de información. Tienes cuáles son los certificados o las llamadas facturas coloquialmente, certificados fiscales digitales, el SAT te lo tiene que palomear, oye, yo voy a cobrar por grabar un programa o voy a cobrar por vender un coche, tal cantidad. Pues el SAT sabe perfectamente cuánto es lo que vas a recibir, lo coteja con lo que recibiste en tu cuenta y después lo revisa con tu declaración. Y si tu declaración no aparece que declaraste ese ingreso, fácilmente el SAT puede saber si es que pagaste o no tus impuestos. Entonces, ese elemento también se vuelve muy importante. Supongo yo que el SAT también debe estar con esos algoritmos. Hoy este gobierno de algoritmos que debemos tener o que tenemos en muchas áreas, pues seguramente está con eso. Entonces, esa parte también incide en la recaudación. Yo creo que analizando estos tres aspectos te dan esa respuesta a por qué en tu caso tenemos mayor recaudación. Claro. Sí, 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 totalmente. Y ya lo mencionabas hace unos minutos, Juvenal, en la parte de personas morales, ¿qué otras reformas tú ves que podrían incentivar la inversión? Mira, Rodrigo, yo creo que hay varias, pero yo te diría, bueno, y aquí voy a hablar un poquito con la cachucha de asesor empresarial, sabes que también, como lo leías, participo activamente en Coparmex, donde pues nos dedicamos constantemente a defender justamente estos intereses del sector privado, igual que pues otras personas hacen de otros sectores.
Fíjate que nosotros hemos detectado algunas muy puntuales. Fíjate, en 2014 hubo un par de reformas que llamaron mucho la atención. Y conste que las hizo el gobierno anterior, para que no digan que fue no fue el gobierno anterior, y que afectó mucho al sector empresarial. Cualquiera hubiera pensado que si hubiese sido una medida de este gobierno, hubieran dicho, es de este Es eso, gobierno, claro. ¿no? Es de ellos lo hicieron, pero no, fue el anterior. Y fue un límite, Rodrigo, voy a tratar de hacerlo muy sencillo, fue un límite que establecieron para deducir los gastos por las prestaciones laborales de los trabajadores. Muy sencillo, vamos a poner el caso de cierto número de trabajadores que tiene una empresa y esta empresa está obligada a pagarle prima vacacional, prima dominical, aguinaldo, PTU, todas estas prestaciones. Hasta antes de 2014, todas estas prestaciones eran deducibles. Es decir, la empresa pues, me obliga a la ley, lo pago, son deducibles, no hay ningún problema. A partir de 2014 limitaron esa deducción y solo se podía deducir en una parte, o el 53% o el 47% en función a una reglita que estaba por ahí. Y eso desde luego que a los empresarios o en general a los empleadores, pues causó mucho revuelo, porque dijimos, oye, primero, son prestaciones que no doy yo de manera voluntaria, la ley me impone darlas, no puedo yo decir que no las voy a dar. Desde luego son indispensables para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Por qué me limitas esa deducibilidad? Al final del día se aprobó, la Corte consideró que fue constitucional, pero esa reforma en particular, Rodrigo, nosotros hemos visto en el sector empresarial que ha mermado un poco esta capacidad de inversión también. ¿Por qué? Porque viene alguien del extranjero y dice, oye, pues, ¿qué deducciones puedo hacer? Pues el sueldo de mis empleados. Las prestaciones, ¿qué crees? Las prestaciones no, solamente una parte. Entonces, esa cuestión es la que Sí, no es atractivo. no termina por ser atractivo. A eso súmale este impuesto adicional que te decía del reparto de dividendos, la PTU que ya existe, que bueno, no la vamos a discutir, no es el momento, pero al final del día son de esos pequeños detalles que hacen que al empresario diga, no sé si sí debo invertir o no debo invertir. Alguien diría, bueno, pues va a invertir porque va a ganar más. Sí, seguramente. Aquí no estamos hablando de cuestiones que no vayan a tener en su caso alguna ganancia, pero esta percepción de constantemente estar generando cuestiones para que termine de pagar más impuestos es lo que no a veces ayuda y que se estén modificando de manera constante. Lo que decíamos al inicio, me parece que debe haber cierta estabilidad, pero cuando no la hay es lo que genera un poco de esta sensación. Y desde luego yo te diría también pues la incertidumbre jurídica, ¿no? Si constantemente están cambiando las leyes en ese sentido, pues también el empresario pues no va a estar, no vamos lejos, seguramente lo habrás platicado tú aquí en algún momento ya, todos estos temas de las leyes en materia de hidrocarburos, industria eléctrica, etcétera, pues en materia fiscal no es la excepción, porque si te empiezan a cambiar estas reglas, pues dices, oye, ¿dónde está mi plan de acción que tuve? Una cuestión que no se ha discutido mucho, por ejemplo, lo que sucedió con la subcontratación. Es una reforma profundamente fiscal. O sea, todo el mundo dice laboral, sí, ¿cómo lo va a hacer? Pero es profundamente fiscal. ¿Por qué? Si no la cumples, es recaudación para el fisco federal. Entonces, esa parte, por ejemplo, yo siempre dije, ¿y a dónde va a ir a dar ese dinero? Eso es algo que no nos han dicho, no se aprobó con el paquete económico del año pasado. Entonces, lo que se va a recaudar de ahí va a ser un tema importante, porque no sabemos a dónde se va a contabilizar, ¿no? En la partida especial. Exactamente, no sabemos cuál de todas, ¿no? Las partidas especiales. Entonces, yo en esa parte yo creo que ese tipo de reformas, por ejemplo, de 2014, me parece que es una muy puntual. Hay otra por ahí, fíjate, que también puede ser muy técnica, pero que es importante. Normalmente las empresas luego tienen esquemas complementarios de pensiones. Es decir, suele suceder que digan, oye, pues la pensión o la jubilación que vas a llegar a tener que te dé el IMSS, pues no es precisamente muy alta, entonces las empresas lo que deciden hacer es crear un fondo complementario de pensiones, que también, ojo, no es que nada más digan, hoy lo quiero crear y mañana lo voy a cerrar y ya no me gustó, no, se crea a través de un fideicomiso, se crea a través de ciertas reglas que lo que buscan hacer es darle estabilidad. Y en esas aportaciones que hacen los empleadores a esos fondos también se limitó. No se pueden deducir ya el 100% de esas aportaciones a ese fondo complementario de pensiones, solamente o el 53% o el 47%. Entonces son dos reformas que nosotros hemos insistido mucho, adicional de la de los dividendos, de por qué no pensar en replantearlas y decir, permitir esa deducción. Y se vuelve un círculo virtuoso, Rodrigo. Te voy a decir por qué. Si tú permites esa deducibilidad, quizá vas a incentivar también la generación de más empleos. Si generas más empleos, vas a generar también mayor recaudación, tanto por los trabajadores que vas a contratar, que van a pagar impuestos por lo que ganen, como por lo que tú vas a hacer de tu actividad. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones
condiciones específicas son las que ayudarían mucho y bueno, la que decíamos al inicio, la tasa del impuesto sobre la renta. Creo que esas serían 4 muy puntuales que por lo menos ameritarían un análisis y estudio adecuado, ¿no? Perfecto, Juvenal. Y en el caso ahora, personas físicas, ¿qué modificaciones tú ves que se requieren? Mira, personas físicas, yo te diría, bueno, lo comentamos hace un momento, la parte de la tarifa proporcional. Quizá analizar estos rangos que tenemos cada uno, y esto quizás es más cercano para la gente, para quien nos está viendo, no necesariamente especialistas, donde dependiendo los rangos, la cantidad que nosotros ganemos, ubicamos cuánto tenemos que pagar. Eso se llama una tarifa progresiva. Entonces, quizá ahí a lo mejor esos rangos, esos parámetros que tenemos, o ampliarlos, hacerlos un poco más cortos para que se pague impuesto conforme a la mayor realidad o verdadera capacidad de estas personas. Eso podría ser, porque ojo, las personas físicas tenemos un rango de hasta el 35%, o sea, que es algo también bien interesante, porque las personas morales no. Personas físicas que ganan más de determinada cantidad o están en el límite máximo, pagan hasta el 35%. Entonces, ahí yo creo que valdría mucho la pena eso, analizarlo. La otra, Rodrigo, que yo creo que va muy de la mano también y que podría afectar a las dos, las personas físicas que suelen estar en la informalidad. Ese también es un tema bien importante, porque creo que el famoso régimen que tuvimos durante mucho tiempo de pequeños contribuyentes, si bien pudo no terminar por funcionar, creo que el régimen que tenemos a partir de 2014, que se llama de incorporación fiscal, no ha terminado de cuajar. Digo, quizá las autoridades fiscales nos lo dirán de una manera más clara, pero incluso nos decían que era utilizado por estos esquemas de evasión fiscal de las famosas empresas factureras, también utilizaban los temas del régimen de incorporación fiscal. Yo creo que este régimen, si se estudia, si se ve si está funcionando o no de manera efectiva en estos 7 años que llevamos, me parece que podría ayudarnos, porque ese es el primer contacto que tiene cualquier persona que decide poner un negocio. No estoy hablando de un profesionista ni nada, un negocio, un emprendedor pequeño, él es el primer contacto y entre más le facilites el pago de sus impuestos, seguramente no digo que lo vaya a hacer contento, nadie vamos a pagar impuestos contentos, pero quizá eso te pueda ayudar mucho. Entonces, personas físicas, yo creo que ese análisis de ver cómo modificamos o actualizamos este régimen de incorporación fiscal, me parece ser eso importante. No, otra vez, no poner o no presionar a todos sobre el mismo, ¿no? Los mismos contribuyentes siempre, recordemos esta famosa frase de siempre pagamos los mismos, siempre van sobre los mismos. Bueno, procuremos a lo mejor dar un mayor tema de estímulos, las deducciones. Fíjate, yo siempre he pensado, Rodrigo, que a veces el gobierno le tiene mucho miedo al tema de las deducciones. Oye, ¿por qué te voy a permitir que deduzcas el consumo en restaurantes totalmente? ¿Por qué te voy a permitir que deduzcas totalmente un coche? Y yo siempre les digo, ¿por qué no vemos un poco más adelante? ¿Qué sucede si tú le permites a alguien deducir totalmente el consumo en un restaurante? Hoy, digo, por citar el ejemplo, hoy se puede deducir solamente el 8.5% del consumo en un restaurante. O sea, 91.5 no. Pongamos números cerrados. Pensemos que alguien llega a pagar una cuenta, por poner un número, 10,000 pesos, que pues desde luego es elevado, ¿no? Solamente podría deducir 850 pesos. Sí, nada. Dices, nada, ¿qué incentivo tienes? Ahora, si lo piensas del otro lado, creo que se vuelve un gran incentivo permitir el 100%. ¿Por qué? Van a decir, no, pues si permites el 100% va a pagar menos impuesto la persona que está consumiendo. Sí, pero si lo ves del otro lado, ¿qué vas a hacer? Vas a obligar a que el restaurantero esté dado de alta, a que el restaurantero cobre y reporte ese dinero al SAT y que pague el impuesto. Hoy, no sé si quien nos está escuchando, seguramente habrán visto que luego a veces en restaurantes te ponen, si paga usted en efectivo le hacemos un 10% de descuento, ¿no? Pues obviamente, ¿por qué? Pues porque no lo van a declarar. Claro. Entonces, no hay este incentivo. En cambio, si lo hicieras de esa manera, yo creo que podrías. Entonces, yo pensaría, Rodrigo, un tema de deducciones, me parece que eso ayudaría mucho. Hay un caso específico, por ejemplo, que no está en la ley y que también seguramente para quien nos escucha lo habrá visto y que está en un decreto, pero que debiera incorporarse en la ley, que son las deducciones de las colegiaturas de las escuelas privadas. O sea, todo el mundo las hacemos deducibles, pero no están en la ley, entonces creo que meritaría que se pudiera incorporar. Ese tipo de detalles o de reformas me parece que podrían ayudar para ayudar a los que siempre se les carga la mano con el tema impositivo, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir, por citar algunos ejemplos, ¿no? Perfecto, Juvenal. ¿Y tú ves necesaria la creación de una nueva convención nacional hacendaria? Uy, ese es un gran tema, Rodrigo.
A ver, fíjate, ya hablamos de dos aspectos que son importantes, ¿no? La reforma y estas dos partes físicas, personas morales, pero viene la otra. ¿Cómo se gasta, no? Es decir, todo mundo decimos, oye, a ver, no nos gusta pagar impuestos a nadie, eso me queda muy claro. Digo, no, insisto, no vamos felices de la vida a pagar nuestros impuestos, sabemos que lo tenemos que hacer porque si no hay muchas consecuencias, pero al final del día también uno lo hace si es que justamente vemos que nuestros impuestos están sirviendo, ¿no? Si tenemos buenos servicios públicos, si tenemos seguridad, si tenemos estos servicios básicos que cuando salimos a la calle podemos sentirnos tranquilos de ver que están ahí. Y eso lo vemos justamente en cómo se distribuye el dinero. Esto que comentas de la Convención Nacional Hacendaria es un tema fundamental. Nosotros recordemos que llevamos desde 1978, Rodrigo, donde tenemos esta convención. ¿Qué es esto de la Convención Nacional Hacendaria? No es otra cosa más que la puesta en acuerdo o el ponerse de acuerdo de los estados con la federación para saber cómo van a gastar el dinero que recaudan. Hoy tenemos tristemente un sistema recaudatorio sumamente centralizado. Hoy que seguramente quienes nos ven lo habrán escuchado, en campañas políticas, particularmente en el norte del país, nos dicen, es que nosotros aportamos más y nos regresan poco dinero. Bueno, tienen cierta razón, pero hay que buscar cómo hacemos ese tipo o cómo modificamos, y es en lo que vale la Convención Nacional Hacendaria. Fíjate que ahí debo decir un poco, a propósito de la Coparmex, hemos insistido mucho en esto. Se requiere de un nuevo pacto fiscal, y se requiere un nuevo pacto fiscal, Rodrigo, pero que incida mucho en darle facultades a los estados, pero para que las ejerzan. Porque hoy tienen facultades, pero también no las ejercen, porque políticamente no les es redituable. Tú imagínate que un estado va y consume justamente, o va y establece un determinado impuesto, pues el electorado no le va a gustar que le establezcan este impuesto. Entonces, esa es la parte que también nosotros en general, en la academia, en la parte del sector empresarial vemos. Se hace necesario, debes premiar o debe tener para nosotros las siguientes premisas. 1, modificar la fórmula de distribución. Hoy creo que la fórmula de distribución es obsoleta. Hoy tenemos un 80-20, 20% se va a los estados, 80% se queda a la federación. Creo que tiene que modificarse. 2, la manera de distribuir tiene que darse más a los estados que recauden más. Eso me parece que es de justicia impositiva. Y 3, Rodrigo, fundamental, transparencia. Si no sabemos cómo gastan los gobiernos locales, también para qué les vas a dar más dinero. Que no acaben, como dirían por ahí, en las zonas, en la suburban. Entonces dirían, bueno, pues en las zonas suburbanas, no, en la suburban que se compran todos los gobernadores, ¿no? El tema es que no acabe ahí el dinero, sino que acabe verdaderamente donde sirve el dinero, ¿no? Entonces, esos me parece que serían los elementos. Perfecto, Juvenal. La verdad es que el tiempo se nos está terminando. Siempre lo he dicho, la materia fiscal, por supuesto, da, para hablar y para hablar y para hablar. Entonces, espero que nos puedas acompañar en otro episodio, quizá ya más adelante, y dependiendo cómo se vaya dando esta quizá reforma fiscal que sí se proponga, para que nos puedas platicar un poquito más cómo quedaría aterrizada. Y serías bienvenido, por supuesto, nuevamente. Con muchísimo gusto, Rodrigo. Feliz de la vida, se acercan las fechas, nos va a dar y va a dar para mucho. Yo les decía a los laboralistas, disfruten ahorita que están de moda con el outsourcing, porque nosotros en septiembre regresamos los fiscalistas a estar de moda. Va a ser un tema, Rodrigo, con mucho gusto aquí estaré y agradecerte otra vez la invitación. Al contrario, Juvenal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Pues un programa, la verdad, con un experto como Juvenal, con quien pudimos compartir acerca de esta posible reforma en materia fiscal, algo que siempre da de qué hablar, sin lugar a dudas. Y bueno, estaremos muy al pendiente con estas propuestas que también Juvenal ya nos hacía ver en cuanto a personas físicas, personas morales, así que estaremos muy pendientes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Rodrigo García y los esperamos en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.